Tu casa 610808. Predicado el martes 8 de agosto de 1961, casa de reunión en Tifton, Georgia, 1 hora y 42 minutos, te digo, sería, sé que no vienes a escucharme, porque nadie conduciría tan lejos para escuchar a un predicador. Vienes porque crees en el mensaje y crees en Cristo. Y lo aprecio, y estoy muy agradecido de tener amigos así, de tener a alguien que valora tus esfuerzos. Eso es lo que intentas hacer, conducir tan lejos en esas condiciones. Lo único que puedo decir es que desearía, le dije a Mera. Me pregunto si podríamos invitar a cenar a toda la gente que viene de más de 80 kilómetros. No sé qué haríamos con ellos, porque la mayor parte de nuestra iglesia, creo que el 80%, son ustedes. Está compuesta por Mississippi, Alabama, Georgia y lugares así, ¿de dónde vienen? Y piensas, ninguno de los que vienen son ricos. Son gente común. Y sé que eso requiere un gran ahorro, porque sé cuánta gasolina se gasta para ir y venir, y además el desgaste del coche. El viaje de ida y vuelta es de supongo que son unos 1600 o 1700 kilómetros, para un sermón, y eso cada semana. Piénsenlo. Solo, siento esa pequeña, honesta, como si me hubiera parado a media pulgada de altura para estar frente a ustedes, para decirles cuánto lo aprecio. Mi esposa y yo estábamos hablando. Si no vinieran cuando tengo servicio en el tabernáculo, no me convendría ir, porque hay más en esta sala ahora mismo de lo que estaría si no fuera por ustedes. Es totalmente cierto. Y eso cumple lo que dicen las escrituras. En nuestra propia tierra, entre nuestra propia gente. Su respeto y honor siempre vienen de los de afuera. No sé por qué. Pero no me refiero a los de afuera, me refiero a los de afuera de su propia casa. Por supuesto, no podía pensar en ustedes como de afuera. Son mis hermanos y ciudadanos en el reino de Dios. Lucas 4:24, y él dijo: de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. 3 Y hace un tiempo, tenía un caimán viejo disecado aquí, y le dije al hermano Welch que iba a ir a buscarlo. Los niños no terminaron sus vacaciones, así que pensé en llevarlos a Florida, a San Petersburgo por la mañana, y luego seguir. Quiero ir a Miami, dar la vuelta por el sendero Tamiami y regresar a casa. Tienen que ir a la escuela enseguida, y pensé que sería un buen momento para pasar por el Caimán. Así que el hermano Welch, el hermano Fred y el hermano Wood vinieron conmigo, así que eso me daría la oportunidad de traer a los niños, y ellos se llevarán mi Caimán de vuelta. Y pensé que, ya que estábamos aquí, me gustaría reunir a su pequeño grupo para decirles cuánto los aprecio, cuánto aprecio sus esfuerzos. 4 Hermano y hermana Evans, y hermana, yo lo llamo ST, sé que hay un enjuague bucal para hacer gárgaras que llaman ST37, y así es como te llamo ST, no por, también es bueno. Es un dandy. En mi opinión, supera a todos los demás. Lo usan en el ejército. Yo lo uso para casi todo. Para hacer gárgaras, y como enjuague bucal, y lo llevo de cacería donde, si mi caballo se lastima, le echo un poco, ya sabes. Cualquier cosa, es bueno para todos. Supongo que tú también lo encuentras así, ¿no, hermana? Para todos los sentidos. A veces lava los platos, y demás. 5 Y entonces, pensé en preguntar esta noche, le dije al hermano Welch, ¿qué les diríamos cuando vengan? ¿Creen? Pensamos que si tenían alguna pregunta, algo que yo pudiera responder, algo que no quisieran hacerles perder el tiempo en el tabernáculo cuando estén allí, alguna pregunta. Y para eso vine. Sabemos que van a trabajar por la mañana. Son las 9:10, así que empezaremos de inmediato. Pero antes, ¿podrían inclinar la cabeza para orar? 6 Padre Celestial, nos alegramos mucho por Jesucristo, nuestro Señor, quien salvó nuestras almas de una vida de pecado y nos hizo ciudadanos de su reino. Por su gracia somos salvos, y no por nosotros mismos ni por nuestras obras, sino por su misericordia. Así que estamos muy contentos por eso. Y sabemos que algún día lo veremos, porque tendremos un cuerpo como el suyo, y lo veremos tal como es. En este momento aún no sabemos cómo sucederá eso, pero no nos corresponde a nosotros saberlo. Solo lo esperamos por fe, y todo el camino es fe. Así que estamos agradecidos por estas cosas. Oramos para que bendigas a estas personas, Señor. Mientras conducía hacia aquí, ¿sabes lo que había en nuestros corazones anoche, mi esposa y yo, mientras hablábamos por el camino?
Qué bendecidos nos sentimos de tener amigos que se sacrificarían para venir a escuchar el glorioso Evangelio del Hijo de Dios, que conducirían cientos de millas durante el día y la noche solo para escuchar un mensaje. Romanos 3, 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, Efesios 2, 5, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, Efesios 2, 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Filipenses 3, 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. 7 Dios, te pido que les des, a cada uno, un hogar glorioso en el reino. Bendícelos mientras estén aquí en la tierra. Hazlos prosperar. En todo lo que hagan, que prospere. Estos niños pequeños, Señor, son todavía pequeños, y muchos de ellos aquí son adolescentes, y sin embargo, se sientan con reverencia y respeto como adultos. Dios, creo que son los mejores de la tierra. Te pido que los bendigas, Señor. Que nunca les falte de nada. Y que, en el gran reino del más allá, cuando la familia esté toda reunida, estoy seguro de que estarán allí, Padre. Te pido que tengas a cada uno de ellos allí. Que nunca se desvíen de ese gran camino angosto en el que se les ha enseñado a caminar. Concédelo, Señor. 8 Ahora bien, esta noche pensé, Padre, que averigüemos qué hay en el corazón de la gente. Tú conoces sus corazones, y te ruego, Padre, que me ayudes y que respondas a sus preguntas, para que sea bueno para nosotros. Que nos convenga estar aquí, y que podamos seguir diciendo, ¿no ardían nuestros corazones en nosotros por su presencia? Ven ahora, Señor, recorre las sillas, pon tu mano sobre cada hombro, frota con tu mano marcada por las uñas cada corazón, para que sepamos que es nuestro Señor quien está cerca, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Lucas 24, 32 Y se decían el uno al otro. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las Escrituras? Creo que tenemos una Biblia aquí. Me gustaría leer un pasaje de las Escrituras un momento, para empezar antes de empezar la lección, o mejor dicho, las preguntas. Y me gustaría leer esto, un pasaje que encontré esta tarde. Iba con el hermano Welch en el asiento delantero de la camioneta del hermano Sotman, y leí algo. Pensé que me gustaría hablar de ello unos minutos, si lo encuentro en su... sí, aquí estamos. En el capítulo 16 de los Hechos, comenzando alrededor del versículo 37. Pero Pablo les dijo, nos han azotado abiertamente. Disculpen, no es justo por ahí donde quería empezar a leer. Estaba leyendo un pasaje aquí, lo leeré en un momento. Aquí estamos, es el versículo 29, el versículo 28, comencemos. Pero Pablo clamó a gran voz y dijo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y pidieron luz, entraron de repente, temblando, y se postraron ante Pablo y Silas. Los sacó y les dijo, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le respondieron, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Es una de esas preguntas un poco enrevesadas que me gustaría abordar un momento, sobre tu casa, ya que veo que cada uno tiene su casa en orden y a sus hijos salvos. Y es bueno que todos sus familiares sean cristianos, porque queremos a nuestras familias. Cada uno de nosotros piensa en sus hijos. Y ciertamente puedo felicitarlos, gente excelente, por sus adorables hijos, por cómo los tienen a todos en orden y todo lo demás. Hechos 16, 37 Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, y ahora nos echan fuera encubiertamente. De ninguna manera. Que vengan ellos mismos y nos saquen. 10 ¿Cómo está, hermana? Ahora, creo que esto es, ¿no era esa madre la que acaba de llegar? Que el Señor la bendiga. Me alegra volver a verla esta noche. Y creo que esta es la esposa del hermano Willy, ¿no es cierto? Y ese es el jefe de la familia, según tengo entendido, así es como funciona en nuestra casa. Y tener su casa, ahora, Pablo le dijo aquí a este centurión romano, cuando nos enteramos de que Pablo había sido golpeado la noche anterior. Ordenado por los magistrados, y había sido golpeado, porque, no había hecho nada malo. Había estado allí predicando el Evangelio. Y el clero allí estaba en contra de Pablo porque había predicado el Evangelio, y decían que estaban poniendo el mundo patas arriba.
Hechos 16, 17. Siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Hechos 16, 18. Y esto lo hizo por muchos días. Pero Pablo, entristecido, se volvió y le dijo al Espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. 11. Y él bajó por la calle, y había una pequeña adivina, una mujer con espíritu de adivinación, contratada para leer la fortuna. Y mientras iban por la calle, ella le gritaba a Pablo: son hombres de Dios que nos enseñan el camino de la vida. Y Pablo no necesitaba la ayuda del diablo, así que simplemente se dio la vuelta y reprendió al espíritu en la mujer. Y cuando lo hizo, causó un gran alboroto. Y cuando descubrieron que el espíritu la había abandonado y que ya no podía leer la fortuna, así que quien la había contratado allí probablemente la estaba cuidando. Causó un gran alboroto, y los golpearon y los metieron en la cárcel. Y me imagino a Pablo y a Silas acostados en esa vieja cárcel de carruajes en el patio interior, allá atrás. El exterior, donde guardaban a los mejores prisioneros, era bastante malo. Pero ellos estaban adentro. Y cuando regresaron, los pusieron en el cepo. Hechos 16, 19. Y viendo sus amos que se les había esfumado la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, y los trajeron a la plaza, ante las autoridades. Hechos 16, 24. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. 12. No sé, ¿han visto alguna vez un cepo? Yo he tenido el privilegio de verlo. Te lo ponen sobre los pies, luego sobre las manos, luego sobre el cuello, y ahí estás, sentado. Y la pena capital china, como solían hacer, es muy cruel, los metían en ese cepo y les echaban una gota de agua, una gota a la vez, sobre la cabeza, hasta que los volvía locos. Se sentaban allí y no les daban nada de comer ni de beber, así. Se les ponía la mirada nerviosa. Era horrible. Dicen que las primeras gotas, claro, quizá el primer día, no son tan malas. Pero dicen que después de unos días, esas gotas, como 50 toneladas cayendo, ¿sabes? Siempre daban justo en el mismo sitio, porque no podías mover la cabeza, estabas en ese cepo. 13. Y piensen que Pablo y Silas, por predicar el evangelio, estaban recostados en ese lugar viejo y sucio, probablemente llenos de ratas, ratones, insectos y todo. ¿Qué lugar para un hombre que predica el evangelio? Y hoy pensamos que, nos quejamos porque tenemos las cosas un poco difíciles. Miren lo que hicieron, sabiendo lo que les esperaba. Quizás la ejecución a la mañana siguiente. Pero fueron fieles. Se mantuvieron fieles. Y alrededor de la medianoche allí, me imagino cómo se debieron sentir, con la espalda pegada a la tierra vieja donde estaban los prisioneros, y había lepra y todo lo demás en aquellos días, y recostados contra el suelo viejo y duro. Podría haber sido un suelo de tierra, con ratas corriendo sobre ellos. 14. Pero en medio de todo eso, quizás sin cena, y golpeados hasta sangrar, magullados y doloridos. Sin médico que les lavara las heridas, ni nada para las infecciones que usaríamos hoy en día, ni nada parecido. Simplemente los arrojaron allí de nuevo, los pusieron en el cepo y los dejaron en esa condición. Pero no se quejaban. Ni una sola palabra de queja salió de ellos. Y sabiendo que tal vez a la mañana siguiente los magistrados probablemente los llamarían ante el emperador, y cuando lo hicieran, o el Sanedrín, serían ejecutados por predicar esta herejía, que en aquellos días se llamaba el evangelio por el que luchamos con fervor, esa misma fe, hoy. Y luego, cuando pensamos en eso, la distancia se acorta un poco, cada vez que pensamos en ello. 15. Y luego descubrimos que alrededor de la medianoche, Pablo y Silas debieron haber hablado del Señor hasta la medianoche, y entonces comenzaron a cantar himnos, alguna buena canción cristiana antigua. O, si la cantáramos hoy, cantaríamos Hay poder en la sangre o Cuánto amo a Jesús, o algo así. Y cuando comenzaron a cantar, de repente un terremoto azotó el lugar. Y fíjense cómo sucedió. En lugar de apilar las paredes de ese gran edificio viejo sobre ellos y aplastarlos hasta la muerte, las paredes se desprendieron de ellos. Y no solo eso, sino que les rompió los cepos y las barras, y quedaron libres. Hechos 16, 26. Y de repente hubo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. 16. Ahora piensen, sobre sus pies, sobre sus manos y sobre su cuello, fueron liberados, cada uno de ellos. Y en lugar de que esa enorme y pesada prisión romana los derribara, se desprendió de ellos, así.
Y no solo eso, sino que los grilletes y todo lo demás se desprendieron de ellos. Vean, ese es nuestro Dios, cuando nos mantenemos fieles. Vean, debemos permanecer fieles. Mientras seamos fieles, ahora bien, puede que no estemos en esa situación. Ninguno de nosotros puede llegar, espero que no lleguemos a eso, pero podemos ser fieles en lo que tengamos que pasar. Tal vez sea una persecución, y tal vez alguien se ría de ti. Tal vez alguien te diga que eres un anticuado, un santurrón, o como quieran llamarte, burlarse de ti o algo así. Seamos fieles de todos modos, porque Dios respeta nuestra fidelidad a eso, tal como respetó la fidelidad de ellos a lo que tuvieron que pasar. 17 Y entonces, de repente, cuando el prisionero romano, el centurión debió pensar que, esa noche, cuando Pablo y Silas hablaban de las escrituras, debió haber aprendido algo, porque, no conocía al hombre, pero debió haberlo sabido de alguna manera, o haber oído sus cantos, o algo que le hizo saber al instante que eran hombres santos. Porque, verás, él era romano y ellos eran judíos. Y él era pagano y ellos eran cristianos. ¿Pero te diste cuenta? En cuanto supo que la prisión había sido derribada, y supo que tendría que responder por ese centinela, ¿recuerdas la ocasión de Elías, cuando se disfrazó y se encontró con el rey Acab allí afuera y le dijo: yo era centinela y mi vida, por supuesto, estaba en juego con ese hombre, y se escapó? Y él dijo: bueno, entonces pagarás con tu vida. Ese es el deber de un centinela. Entonces se desnudó y dijo que era el profeta Elías. Y dijo: deja ir al rey, Agag. Y añadió: pagarás con tu propia vida, y así lo hizo. Números 24, 6. Como los valles se extienden, como huertos junto a las riberas del río, como árboles de aloes que plantó Jehová, y como cedros junto a las aguas. Números 24, 7. Derramará el agua de sus cántaros, y su descendencia será en muchas aguas. Y su rey será más alto que Agag, y su reino será enaltecido. 2 Reyes 2, 8. Entonces Elías tomó su manto, y lo dobló, y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro, y pasaron ambos en seco. Hechos 16, 25. Y a medianoche, Pablo y Silas oraron, y cantaron alabanzas a Dios. Y los presos los oían. 18. Así pues, descubrimos que este centurión romano, sabiendo que respondería con su vida por ellos, desenvainó su espada en cuanto supo que se habían ido y comenzó a suicidarse. Quitarse la vida en lugar de sufrir un castigo, tal vez estar en el mismo cepo, y así sucesivamente, hasta morir. Así que pensó en acabar con todo, desenvainar su espada y suicidarse. Pero al verlo, Pablo gritó: no te hagas daño, que estamos todos aquí. Y el hombre comprendió entonces que algo debía haber sucedido antes que le hizo reconocer que eran cristianos o santos, porque enseguida se postró a sus pies. Hechos 16, 27. Y despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían huido. Hechos 16, 28. Pero Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. 19. Me imagino que los oyó cantar canciones. Los oyó testificar, oyó su conversación. Ahora, pensemos un momento, amigos. Si ese centurión romano quedó convencido y convicto al oír a esos dos hombres, prisioneros azotados, ahora somos libres, no somos azotados ni prisioneros, pero escuchar su testimonio tuvo tal influencia que le hizo decir: ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces, ¿qué debemos hacer con nuestra influencia? Deberíamos estar testificando, jóvenes, sea lo que sea. Puede que no prediquen, quizás Dios nunca los llamó a predicar, pero si son ama de casa, o lo que sea, adolescentes, hagamos algo. Y vivamos una vida que haga que la gente diga: bueno, ese es un cristiano. Eso es un cristiano. Así que descubrimos que este hombre debió de estar impresionado de alguna manera por esas canciones, o lo que sea que estuvieran haciendo allí, para darse cuenta de que eran cristianos. Así que encendió una luz, y al entrar, vio que allí estaba Pablo, ni siquiera los prisioneros allí dentro intentaban escapar. Todos estaban allí. Así que enfundó su espada, se postró a los pies de Pablo y Silas, y dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16, 30. Y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? 20. Ahora, se dieron cuenta. Hoy, ustedes y yo, y la mayoría de los ministros, etc., siempre intentamos decirle a alguien lo que no debe hacer. Decíamos: deja de fumar, deja de mentir, deja de robar, deja esto o aquello. Eso no fue lo que preguntó el hombre. No dijo: ¿qué debo dejar de hacer para ser salvo? Dijo:
¿qué debo hacer para ser salvo? Tratamos de decirles qué deben dejar de hacer y decimos, bueno, debo hacer esto, aquello o lo otro. No, esa no es la pregunta. ¿Qué debo hacer? No, ¿qué debo dejar de hacer? Simplemente hagan lo que deben hacer, y todo lo demás se solucionará solo. Dejar de mentir, robar, beber, jugar y hacer las cosas malas se detendrá cuando hagan lo que Pablo respondió a su pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Él dijo, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Hechos 16:30 y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16:31 ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. 21 La razón por la que pensé en decir esto, porque ustedes aquí, la mayoría de ustedes, sus hijos son salvos, son cristianos. He admirado a la familia del hermano Evans, a estos jóvenes aquí. Normalmente, ¿a quién pondrías? ¿A un adolescente para que se siente a escuchar a un predicador? Pues, ya estarían fuera y se irían a algún lado. Niñas así, le dije al hermano Fred, a sus hijos, ¿por qué? Con solo oírme decir algo incorrecto, están listos para detenerlo ahora mismo, y sentarse con el mayor respeto, en lugar de estar por ahí conduciendo, divagando, ellos, cuando te escuchen hablar del Evangelio, estarán listos para sentarse allí mismo y escuchar. Sé que todos queremos pensar que nuestros hijos son renegados y cosas así, pero debemos dejar de hacerlo. Creo que debemos recordar que estos niños son los mejores del mundo, porque son nuestros hijos y los reclamamos para Dios. Ahora bien, tu salvación no salvará a ese niño. Pero Pablo dijo, cree en el Señor Jesucristo, y tú y tu casa se salvarán. Ahora bien, ¿qué quiso decir con eso? No quiso decir que porque ellos fueran salvos, su casa también lo sería. Quiso decir esto, que si él tenía suficiente fe para ser salvo, la misma fe que tenía para sí mismo funcionaría para sus hijos. ¿Ves lo que quiero decir? Hechos 16:31 ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. 23 Ahora, tengo a mis hijos. Ahí está mi hijito Joseph, Billy, Sarah, Rebeca. Bueno, ahora, quiero ver a cada uno de ellos trabajando en el Evangelio, haciendo algo. Quiero verlos salvos y llenos del Espíritu Santo. Ahora, los he encomendado a Dios y digo que me aferro a Dios por ellos. Y creo que serán salvos, cada uno de ellos. Creo que serán salvos y los protegeré. Y no creo que mi salvación los salvará, no, pero mi fe en Dios lo hará. Mi fe en Dios lo hará. Y los llevará a Cristo. Y creo que ahí es donde ustedes oran por sus hijos, y esa es la razón por la que sus hijos tienen los modales y la verdadera dama y caballero en esta época tan alocada en la que vivimos. Sin embargo, tienen esa parte en ellos que es la mejor que conozco en cualquier niño. Bueno, creo que la razón de eso es porque ustedes oran por ellos, y los han encomendado a Dios, y se mantienen firmes. 24 Ahora, el romano dijo, ¿qué debo hacer? Simplemente se preguntó a sí mismo. Dijo, ¿qué debo hacer? Y dijo, cree en el Señor Jesucristo, y tú y tu casa seréis salvos. Ahora, tenemos una cosa que hacer. Retrocedamos un momento para recalcar algo en mi texto. Es esto. Tomemos a un anciano que conozco en la Biblia llamado Job. Job fue un gran hombre. No había nadie como él en su época. Job era profeta, y la gente venía de todas partes para escucharlo. Dios lo bendijo, prosperó y se hizo rico. Tenía miles de cabezas de ganado vacuno y ovino, y todo lo que tenía. Y, bueno, decía que cuando salía a la calle, los jóvenes príncipes de Oriente, es decir, los magos, los sabios astrónomos, se inclinaban ante él solo para pedirle una palabra de sabiduría. Era un hombre inteligente. Era un profeta. Job 5:13 Él prende a los sabios en la astucia de ellos mismos, y el consejo de los perversos es frustrado. Hechos 16:30 y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16:31 ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. 25 Entonces el diablo miró hacia abajo y vio que Job era un hombre inteligente. Les mostraré cómo actúa un hombre inteligente, volviendo al texto, tú y tu casa. Job dijo que cuando vio que todo estaba en orden, como sus hogares ahora, dijo, mis hijos se casaron y se fueron, pero, dijo, quizás, alguno de ellos haya pecado. Ahora bien, Dios tenía un requisito, un holocausto. Él dijo, ahora bien, él no creía que sus hijos pecaran, pero dijo, quizás puedan pecar, porque se visitan, van a las fiestas en las casas de los demás, y se mezclan, supongo, etc. Dijo,
Si alguno de ellos ha pecado, entonces, Señor, traigo un holocausto y ofrezco este holocausto por mi hijo. Y eso era todo lo que sabían hacer. Eso era todo lo que Dios requería. Un holocausto, eso era todo lo que él exigía. Pues bien, cuando llegó la medianoche, el pobre Job se encontraba en su estado, ¿saben? Había perdido todo su ganado, todas sus ovejas. Las tormentas llegaron y mataron a sus hijos, el fuego quemó a sus siervos. Su salud se quebró, y se sentó en el patio trasero sobre un montón de cenizas. Y su cuerpo se llenó de llagas, hasta que tomó un trozo de barro y se las raspó. Incluso su esposa se desanimó con él y fue y le dijo, Job 1:5, y sucedió que, al terminar los días de su banquete, Job envió a santificarlos, y madrugando, ofreció holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque Job decía, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job continuamente. Job 1:19, y he aquí un gran viento vino del desierto, y azotó las 4 esquinas de la casa, y cayó sobre los jóvenes, y murieron. Y solamente escapé yo para contártelo. Job 2:9, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios, y muérete. Hechos 16:31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. 26 Ahora, pensemos en lo que ella dijo. Miren, ahí está Job. Estuvo sentado toda la noche. Sus consoladores, de espaldas, le han dicho que ha pecado. Es el miembro de la iglesia, la junta de diáconos, o lo que sea de la iglesia, que vino a verlo. Y estuvieron allí 7 días y todavía le dicen, Job, más vale que confieses, porque has pecado. Porque Dios no permitiría que un justo fuera atormentado así. Pero Dios sí permite que un justo sea atormentado así. Dios, a veces nos suceden cosas porque pecamos. Pero a veces es una prueba para un santo en lugar de un castigo para un pecador. Job 2:13, y se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le habló palabra, porque veían que su dolor era muy grande. 27 Así que descubrimos que Job era un hombre justo cuando Dios lo estaba probando, porque Satanás dijo, claro, cuando se presentó ante Dios, con los hijos de Dios, dijo, Dios le preguntó, ¿dónde has estado? Él respondió, oh, solo andando de un lado a otro, de arriba a abajo por la tierra. Dijo, ¿consideras a mi siervo Job? Es un hombre perfecto. No hay nadie como él en la tierra. Dios se alegró con eso. Le encanta tener un siervo en quien confiar. Dijo, no hay otro hombre como él en la tierra. Dijo, es un hombre perfecto. Y eso fue antes del derramamiento de la sangre de Jesucristo. Y dijo, es un hombre perfecto. Es justo, es recto, no hay nadie como él. Satanás dijo, claro, mira lo que has hecho por él. Le has dado todo. Tiene casas, hijos, ganado, tiene todo lo que quiere. Claro, cualquiera podría servirte así. Dijo, déjame tenerlo una vez y haré que te maldiga en tu cara. Él dijo, Satanás, está en tus manos, pero no le quites la vida. Ahora bien, esa era la confianza de Dios en que su profeta no le fallaría. Y él confía en ti y en mí, en que no le fallaremos. Job 1:1 Había un hombre en la tierra de Uz, llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:7 Y el Señor dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás al Señor y dijo, de recorrer la tierra y de andar por ella. Job 1:8 Entonces Jehová dijo a Satanás, ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Job 1:11 Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Job 1:12 Y el Señor dijo a Satanás, mira, todo lo que tiene está en tu poder, solamente que no extiendas tu mano sobre él. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. Job 2:6 Entonces Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. 28 Y entonces dijo, no le quites la vida. Y Satanás hizo de todo menos quitarle la vida. Sus hijos murieron, y su ganado murió, y perdió todas sus riquezas, y perdió la salud, y todo menos la vida. Se sentó allí afuera, rascándose las llagas. Y su esposa llegó a la puerta, y Satanás entró en ella, y dijo, miró hacia afuera y dijo, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Dijo, ¿te ves tan miserable? Él dijo, hablas como una mujer insensata. Ahora bien, él nunca dijo que ella fuera insensata. Dijo que hablaba como tal. Dijo, hablas como una mujer insensata. Dijo,
El Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. En otras palabras, desnudo vine al mundo, dijo, desnudo regresaré, pero bendito sea el nombre del Señor de todos modos. Nunca tuve nada cuando llegué aquí, y me iré sin nada, pero aún así, bendito sea el nombre del Señor. Dios mío. Sabes que Dios deja que Satanás nos tiente por mucho tiempo, y luego se cansa. Entonces vio, Satanás tuvo que dejarlo. Pero Bildad y todos se quedaron allí, y dijeron, eras un pecador en secreto. Pero Job se mantuvo firme, no soy un pecador. Job 1:19 Y he aquí un gran viento vino del desierto, y azotó las 4 esquinas de la casa, y cayó sobre los jóvenes, y murieron. Y solamente escapé yo para contártelo. Job 1:21 Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job 2:10 Pero él le dijo, hablas como habla una mujer necia. ¿Qué? ¿Recibiremos el bien de Dios, y no el mal? En todo esto, Job no pecó con sus labios. Job 2:11 Cuando oyeron 3 amigos de Job todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar. Elifaz temanita, Bildad suita y Zofar naamatita. Porque se habían puesto de acuerdo para venir a llorar con él y a consolarlo. 29 Job, no quieres confesarlo, porque eres un pecador en secreto. Lo haces en secreto, y Dios te está castigando por ello, así que esa es la razón por la que las cosas te van como están. Pero él dijo, no, Señor, no soy pecador, porque se mantenía firme en la justicia de Dios, en ese holocausto. Lo había ofrecido. Eso era todo lo que tenía para ofrecer, eso era todo lo que Dios requería. Y notaron que, después de que el Espíritu de Dios descendiera sobre el profeta y todo se arreglara, Dios le devolvió a Job, ¿qué? Le devolvió, de tener 10.000 cabezas de ganado, 20.000 cabezas de ganado. De tener 40.000 ovejas, 80.000 ovejas. Y le devolvió todo lo que alguna vez tuvo. Y noten que dice, y le devolvió a sus 7 hijos. Le dio a Job sus 7 hijos. No, no le dio otros 7 hijos, sino a Job. Ahora bien, ¿cuáles eran? Su casa. Tú y tu casa, porque él era justo. Porque se basaba en todo lo que Dios nos dio para ser justos, o, lo que le dio, era ofrecer ese holocausto. Y él sabía que esa era la palabra de Dios y que no podía fallar. Entonces, ¿alguna vez se preguntaron dónde estaban esos hijos? Estaban en el cielo esperándolo. Él está con ellos hoy. Y Dios salvó a los hijos de Job. Estaban en el cielo esperándolo. Job 5:2 Porque la ira matará al necio, y la envidia matará al necio. Job 42:13 También tuvo 7 hijos y 3 hijas. Hechos 16:31 Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. 30 Ahora bien, si Job actuó según lo que Dios le había ordenado, ofrecer un holocausto era la única justificación, y él salvó a Job y a su familia. ¿Qué es la justicia ante Dios? Cree en el Señor Jesucristo, y tú y tu familia seréis salvos. Así que, si yo creo por mi familia y tú crees por la tuya, al creer que confiamos en Dios, Dios nos imputa nuestra fe como a Abraham, a Job o a cualquiera de ellos por justicia. Nos es asignado por justicia, y así es como tú y tu familia se salvarán. Oh, creo que es algo maravilloso. Así que, no solo eso, sino que me aferro a cada hermano, a todos mis hermanos, a mi hermana. No solo me aferro a eso, sino a cada persona de mi iglesia. Me aferro a todos ustedes. Quiero que me aferro a mí. Gracias a la justicia de la fe, no tenemos que ofrecer un holocausto. Cristo es nuestra ofrenda. Pero debemos tener fe en esa ofrenda que Cristo hizo, en que nos hizo esta promesa. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré. Cuando oren, crean que recibirán lo que piden, y lo tendrán. Juan 14:13 Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14:15 Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 16:23 Y en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará. Juan 16:24 Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Juan 16:26 En aquel día pediréis en mi nombre. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. 31 Ahora bien, si oro para que Dios salve a estos adolescentes, y creo de todo corazón que lo hará, así se puso Job. Digo, miren a este chico, ¿cómo le va?
No me importa lo que haga él ni ella, de todos modos he puesto a ese niño en manos del Dios Todopoderoso, y mi casa y yo seremos salvos. Porque aunque yo muera antes que ellos, de alguna manera, antes de que se vayan de aquí, Dios los desviará del camino. Creo que de alguna manera, otro Dios les hará la vida tan difícil que tendrán que hacerlo. Y así creo que es. Tú y tu casa seréis salvos. Hechos 16:31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. He visto a muchos, he visto eso llegar a mis reuniones. Muchas veces, llega un anciano que ha pasado por momentos difíciles toda su vida, se arrodilla y llora, se levanta y dice: bueno, tuve una querida madre. Oh, si está en el cielo esta noche, sé que me está mirando, y se alegra de verme en este altar. Esa madre oró y creyó. Ya no está hace mucho, pero aquí están esas oraciones, porque la justicia, tú y tu casa serán salvos. Dios sabe cómo obrar. Él sabe cómo hacer. Él sabe cómo hacer todo a la perfección. Como dije el otro día, cuando nacemos del Espíritu de Dios, Dios no es débil en un aspecto ni fuerte en otro. Si tienes una pequeña sombra de Dios en ti, solo una pizca de Dios, entonces tienes todo el poder. Tienes suficiente poder en ti para crear un mundo y vivir en él. Pero, por supuesto, ese poder está controlado por la fe. Si no lo estuviera, todos tendríamos un mundo ahí fuera, viviendo en él. Pero si eres hijo o hija de Dios, tienes el poder de Dios en ti. Entonces, esa ley sujeta esa fe a algo específico. 34. Ahora, tomemos como ejemplo a todos nosotros. Una vez mentimos, robamos, maldecimos, juramos y hacemos todo lo malo. Bueno, un día, cuando aceptamos a Cristo, ¿qué hizo Él? Se abrió tan pronto como lo aceptamos. Esa es la fe que Pablo les dijo a los romanos que tuvieran. Creer, exactamente lo que hizo Job. Creer, ver. Y tan pronto como aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, inmediatamente recibimos suficiente fe hasta que nos alejamos. No más mentiras, no más robos, no más engaños, ver. No. ¿Por qué? Superamos ese pecado que solíamos soportar. Se nos concedió esa fe. ¿Por qué? Porque creemos que somos salvos. ¿Es correcto? Creemos aquí que somos salvos, así que superamos eso porque creemos que somos salvos. Hechos 16:31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. 35. Ahora, escuchen esto justo antes de pasar a las preguntas. Hermano, hermana, les voy a contar un pequeño secreto. Supongo que a menudo se han preguntado cómo veo esas visiones y cosas, ¿qué las causa? Es porque cuando él me encontró esa noche y me dijo que esto sucedería, lo creí. Lo creo solemnemente. Cuando voy a orar por los enfermos, si alguna vez tengo la sensación de que algo está por suceder, de que están a punto de sanar, siempre es justo lo que se necesita. Y así es como debemos hacerlo con nuestra familia. Con cualquier cosa que pidamos, debemos orar. Y Dios respeta la fe, creerlo. Debemos creer que es correcto. 36. Ahora, con ese poquito de Dios, cuando dijiste: sí, Señor Jesús, soy pecador, no soy digno de tu amor. Pero me amaste, así que te acepto como mi Salvador. Inmediatamente saliste de allí, ¿y qué? Dejaste de mentir, de engañar, de robar, de hacer lo que no debías. ¿Por qué? Porque crees que eres cristiano. Y porque crees que eres cristiano, te elevas. Subes a otro nivel. Ahora, si estás enfermo, aquí está la sanidad. Simplemente créelo. Ahora, no puedes forzarte a creerlo. Tiene que ser algo que te suceda, igual que tu conversión. Tiene que suceder. El otro día le decía a mi esposa cuánto la amaba. Así que supongo que no quiere que hable de esto, pero lo hago en privado, así que supongo que puedo hacerlo en público ahora mismo. Le decía cuánto la amaba, y como siempre la he amado desde el principio. Le dije: no importa. Ella dijo: ay, Bill, dijo, hablando de lo gorda que está, de lo canosa que se ha vuelto. Le dije: cariño, aunque seas así de ancho y no tengas pelo, te querría igual. Porque tiene que haber algo ahí, algo que debes afrontar para amar a alguien. Y a menos que esa persona ame a esa otra. 38. Esto es para ustedes, jóvenes solteras, y para ustedes, chicos, cuando conocen a la chica que aman. Y hay algo, saben que la aman, y eso es todo. O lo aman, y no les importa si es guapo o no, o si ella es bonita o no. Eso no importa, pero los aman de todos modos. Mejor vigilen. Manténganse cerca porque eso es, se están acercando a casa.
y un matrimonio basado fuera de eso seguramente fracasará, o nunca tendrá éxito, nunca será feliz. Ahora, dije eso para abordar algo que quiero decir. Amigos, una conversión que no sea lo mismo tampoco durará. No durará. Cuando van a la iglesia y dicen, bueno, voy a unirme a la iglesia y me voy a bautizar, si eso no proviene de un corazón lleno de amor a Dios, no llegará a nada. Simplemente, solo se unen a la iglesia y se bautizan. Pero cuando se convierten a Cristo, con amor a Cristo, entonces acumulan fe en Cristo, como lo harían con su esposa o esposo. Acumulan fe al vivir en esa fe. No sé, simplemente, algo en ustedes, algo los ancla allí, bueno, así es con Cristo. Y lo que Cristo dice, lo creen y se mantienen firmes, y así es como los eleva por encima de todo. Y Dios lo cumple y cumple su promesa. Si crees en el Señor Jesucristo, tú y tu casa serán salvos. Bueno, pensé en decir eso, y me tomó demasiado tiempo. 30 minutos para decirlo, pero ya saben a qué me refiero. Es lo que es. Hechos 16, 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. 40. Si puedes creer en el Señor Jesucristo no solo para tu salvación, la de tus seres queridos, la sanidad de un niño o de una madre, o cualquier cosa que desees que sea correcta, y sabes que si deseas algo que no fuera correcto, no tendrías suficiente fe para pedírselo a Dios en primer lugar, porque sabes que no es correcto. Si eres sincero y sabes que es correcto, entonces puedes pedirle a Dios con un corazón limpio, sabiendo que no es un motivo egoísta. Y tu objetivo y motivo son exactamente correctos, entonces pídele a Dios, y como un niño cree que lo obtienes. Lo obtienes. Lo sé. Llegué a Cristo cuando tenía la edad de uno de estos chicos aquí, supongo. Tenía unos 20 años. Y le he servido todo este tiempo y tengo 52, cumpliré 53 en mi cumpleaños. Y puedo decir con sinceridad que nunca le he pedido nada a Cristo con sinceridad, es decir, si le he pedido con sinceridad, todo era justo, excepto lo que Él me dio o me dijo por qué no podía hacerlo. Y luego, más tarde, descubrí que fue bueno no haberlo recibido. 41. Pero recuerda, cuando creas en Él, ten fe en Él y confía en Él. No intentes forzarte. Simplemente quédate con Él y razona. Como si yo viniera al hermano Welch a pedirle prestados $1000. Supongo que no podría conseguirlos, porque quizás él no los tenga. Pero si los tuviera, yo podría conseguirlos. Ahora, yo iría y trataría de explicarle el caso, le diría, Welch, dame $1000. Esa no es forma de hacerlo. Esa no es forma de pedirle a Dios. Me acercaría y le diría al hermano Welch, ¿podría hablar contigo unos minutos, hermano Welch? Claro, hermano Branham. Me haría a un lado, me sentaría y le diría, hermano Welch, lo primero que quiero preguntarle es, ¿tiene $1000 que pueda conseguirme? Bueno, somos amigos. O él me preguntaba, o yo a él, o a alguno de ustedes, hermanos, era lo mismo. Decíamos, sí. Esto es lo que quiero. Se lo explicaba. Le decía, hermano Welch, estoy en una reunión. Estoy en una situación muy difícil. Tengo que irme de la ciudad y tengo una deuda de $1000. Necesito el dinero de alguna parte. El Señor me inspiró a venir a usted. Y se lo explicaba. Ahora bien, de otra reunión que tuve en cierto lugar, recibo $1000 que llegarán, dentro de unos 3 meses, y puedo pagarle. Le pagaré intereses si lo desea. Simplemente se lo explicaba todo y le explicaba por qué. No quiero irme de ese pueblo así. Es una mala noticia para mí si lo hago. Y luego dirán, no es más que un estafador, un ladrón, y se fue del pueblo debiendo dinero. ¿Entiendes lo que quiero decir? Te lo explicaría. Me sentaría como un hermano y lo hablaría contigo. Bueno, creo que si hiciera eso, y me aprecias tanto, harías cualquier cosa. Empeñarías un auto o venderías algo de la casa para conseguir el dinero. Ahora, ya ves, cualquiera de ustedes lo haría, y yo lo haría por ti. 42. Pero sería, lo correcto es sentarnos y hablarlo, dejarlo claro, expresar nuestros sentimientos. Eres mi amigo. Por eso vengo a ti. Así es como lo hace Cristo. Di, eres mi Señor. Estoy enfermo. El médico dice que no puede hacer nada por mí, pero sé que tú sí puedes porque eres mi Señor. Y simplemente háblalo con Él, hasta que sientas que lo recibes. Y esa es tu fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y cuando me siento así, es como si lo hubiera recibido. Claro, seguiré adelante, porque lo recibí. Él ya me prometió que lo recibiría, así que eso lo resuelve.
Y sigo aferrándome, esperando. Finalmente, de repente, llega, vertiéndose desde los pasillos del cielo, y lo recibes. Pero eso es todo. Tú y tu casa seréis salvos. Y si no los ves a todos salvos antes de partir de la tierra, estarán allí cuando llegue el tiempo, cuando llegue la gran venida, estarán allí. Hechos 16, 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Hebreos 11, 1. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 43. Ahora entiendes lo que quiero decir. Mira, es por fe que hacemos todo, cree en el Señor. Cree en el Señor para un trabajo. Cree en el Señor para que te dé la esposa que debes tener, cree en el Señor para que te dé el esposo con el que debes casarte. Cree en el Señor para que te envíe muebles nuevos. O si el barril se vacía, y la vasija se seca y no hay comida, y los niños tienen hambre, cree en el Señor. Cree en el Señor para cualquier cosa, mientras sea correcto, solo cree en el Señor, y verás que vendrá. Nunca lo he visto fallar en toda mi vida. Dios te bendiga. ¿Qué tal si me lees algunas de esas preguntas? ¿Podrías leérmelas? Espero que las entienda bien. No quiero entretenerte mucho ahora, tal vez unos 10 minutos. Y dale, Jimmy, un poco de tiempo para estudiarlas allí, para ver si y me las van a preguntar directamente, así que si no puedo decirlas, lo entenderás. Hechos 16, 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. 44. Pero ¿entiendes lo que quiero decir ahora, creer? Cree en el Señor Jesucristo, y tú y tu casa seréis salvos. Cree por ti mismo, cree por tu casa, y lo tendrás. Di: bueno, el médico dijo que no puedo sanar. Bueno, si puedes creer en el Señor, puedes sanar. Bueno, estoy sin trabajo. Pero si crees en el Señor, verás, y tendrás trabajo. Y no sé qué hacer con esta situación. Cree en el Señor. Mira cómo me siento ahora mismo, y mi esposa. Siempre he pensado que el Señor quería que me fuera de Jeffersonville, y ahora ha llegado a un punto en el que simplemente tenía que entregarme a Él, así que aquí estoy. Él sabe dónde estoy, aquí mismo esta noche, así que donde Él quiera que vaya, iré. Y lo que Él quiera que haga, lo haré. Y estaré ahí hasta que Él me lo diga. 45. Muy bien, Jimmy, ¿los tienes, hijo mío? Jimmy lee la pregunta: sí. ¿Irá toda la familia en el rapto? Sí. Mira, ahora, si te fijas, el rapto va a ser algo universal. ¿Y entendieron bien la lección el domingo? Todos entienden bien lo cerca que estamos del tiempo, las 70 semanas de Daniel. Todos estuvieron allí el domingo, ¿no? Muy bien. Bueno, creo, hermano Welch, que tienes la cinta, y algunos de ustedes podrían reproducirla. Y tienes el mapa, creo, ¿no? Y simplemente exhíbelo a los que no estuvieron aquí y tal vez explícaselo, para que lo entiendan. Quiero que vean solo por las escrituras que, no tengo ni una palabra que decir al respecto. Las escrituras simplemente lo prueban, que estamos en el tiempo del fin. 46. Ahora, estábamos hablando hoy, los hermanos. Dicen: bueno, hermano Branham, si cree que el rapto está tan cerca, ¿por qué va a pescar? Si me lo propusiera constantemente, casi lo volvería loco. Cuando piensa en las decenas de miles de personas aquí en pecado que no conocen a Cristo, y pienso que aquí estoy, ¿qué puedo hacer? Pero esto es lo que pienso. No puedo salvar a nadie a menos que Dios los llame. No puedo hacerlo. Y de todas formas no podría salvarlos. Pero todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, así que si Él no me dice a dónde ir, ¿qué puedo hacer? Así que lo que hago es simplemente no preocuparme. Eso sería peor que nunca. Estoy feliz. Ya tengo todo listo. Cuando llegue, Señor, aquí estoy. Solo estoy esperando. 47. Y ahora esto es lo que sucede. Los santos arrebatados que vieron en el diagrama del domingo, ahora bien, los primeros hermanos pentecostales, o los últimos, no les dan suficiente espacio a esas iglesias antiguas, no lo creo. Pero creo que todo cristiano nacido de nuevo, ¿y cómo nacemos de nuevo? Cuando creemos en el Señor Jesucristo. Excepto, ahora bien, no creo solo porque digas creer. Creo que tu vida dice si eres realmente cristiano o no. Dices: hoy la señora de allá dijo algo sobre ser cristiano, o algo así. Dijo: ¿y qué denominación? Mira, enseguida quieren saber qué denominación. Dije: no pertenezco a ninguna denominación. Solo soy cristiano. ¿Cristiano? Dices. Bueno, un cristiano significa un cambellita.
No, simplemente los llaman cristianos, pero eso no significa cristiano. Conozco a mucha gente que creo pertenece a lo que se llamaba la iglesia cristiana, pero que no era cristiana. Y los ministros cristianos te dirán lo mismo de las iglesias cristianas. Tienen muchos miembros que no son cristianos. Pero ser cristiano no es una iglesia a la que perteneces. Es una experiencia que has tenido al nacer en la familia de Dios. 49 Ahora, fíjense, el rapto será universal, porque Él dijo, estarán dos en el campo, y tomaré a uno y dejaré a otro. Estarán dos en la cama, y tomaré a uno y dejaré a otro. Verán, cuando esté oscuro en un lado de la tierra donde haya dos en la cama, será tiempo de cosecha en el otro lado de la tierra, cuando habrá dos en el campo. Esto indica que habrá un gran rapto. Saldrá directamente del mundo. Dos en el campo, y tomaré a uno y dejaré a otro. Dos en la cama, y tomaré a uno y dejaré a otro. Lucas 17:34 Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado, y el otro será dejado. 50 Ahora, vemos, y entonces todos los que se hallaron inscritos en el libro fueron liberados en ese día, antes de esa tribulación. Así que, si sus hijos, su madre, sus seres queridos, quienes quiera que sean, si su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, mis preciosos hijos, estarán allí mismo. No importa dónde estemos, si estoy volando al extranjero y el avión explota en el aire y ni siquiera encuentran un pedazo de mí en este cuerpo, eso no tendrá nada que ver. Estaré allí mismo de todos modos. No se preocupen por eso. Estaré allí mismo para estrecharles la mano y alabar al Señor con ustedes, y coronarlo Rey de Reyes y Señor de Señores. Supongo que tal vez del cuerpo de Pablo no quede ni una mota de polvo, casi. Pero todos los materiales que componían su cuerpo están en algún lugar, así que serán reunidos en ese día. Juan 11:11 Dicho esto, les dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. 51 Cuando mueres, en realidad no mueres. Un cristiano no puede morir. La muerte no existe para un cristiano, no en la Biblia. Como cuando Lázaro dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, dijo Jesús. Mira, él nunca dijo que estaba muerto. Dijo, duerme. Dijeron, bueno, si está durmiendo, supongo que está bien. Debe estar mejor. Así que tuvo que hablar su idioma. Dijo, si no, en tu propio idioma, está muerto. Y me alegro por ti de que no estuviera allí. Iré a despertarlo. Ah, sí, mira. Dormir. Mira. Él aún tenía por tu bien, por tu forma de saberlo, está muerto. Pero para mí, está dormido, y no voy a resucitarlo, solo voy a despertarlo. Voy a despertarlo. Juan 11:12 Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Juan 11:14 Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Juan 11:15 Y me alegro por vosotros, de no haber estado allí, para que creáis. Pero vamos a él. 52 Y entonces, observen que cuando Jesús mismo murió, vean, hay tres partes del cuerpo. Tres partes en nosotros. Alma, cuerpo y espíritu, como vieron en las 7 edades de la iglesia. Lo expliqué. 5 entradas al cuerpo. Vista, gusto, tacto, olfato y oído. Conciencia, y así sucesivamente, al alma. Y luego al espíritu, hay una vía. El libre albedrío. Eso es tomar una decisión. Pueden rechazarla o aceptarla. Y entonces, ahora, cuando una persona acepta a Cristo y es salva, toda su casa, toda su familia, cada familia de la tierra será salva, o, entrará. 1 Tesalonicenses 5:23 Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 53 Ahora bien, cuando Cristo murió, encomendó su espíritu a Dios antes de dejar la cruz. Dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y la Biblia dice que su alma fue al infierno y predicó, esa es su conciencia, y lo que él era, a los espíritus. Estuvo en prisión. Y su cuerpo fue a la tumba. Ahora bien, vean, estaba tras una barrera de escrituras. No pudo resucitar durante 3 días, y su espíritu regresó aquí arriba, en la presencia de Dios. Ahora bien, después de 3 días, esa barrera fue derribada porque la escritura se cumplió, y su espíritu fue al alma, y el alma al cuerpo. Resucitó. Dijo, antes de morir, dijo, tengo poder para dar mi vida, tengo poder para volverla a tomar. Ahora, piensen en esto. Cada uno de ustedes aquí, hasta donde yo sé, son cristianos esta noche. Miren.
Lo que está en ti ahora, el espíritu que está en ti ahora, es el mismo espíritu que te levantará. Tienes poder para entregar tu vida. Lo estás haciendo ahora mismo por Cristo. Luego tienes poder para volver a tomarla. Tienes poder para entregarla y poder para tomarla, porque es el mismo Espíritu de Dios que está en ti el que te levanta. Fue el mismo Espíritu de Dios que estaba en Cristo quien lo resucitó. Así que tienes poder para entregarla. Tienes poder para tomarla. Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Juan 10, 15. Como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Juan 10, 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar. Juan 10, 18. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan 13, 37. Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti. Juan 13, 38. Jesús le respondió: ¿Darás tu vida por mí? De cierto te digo, el gallo no cantará sin que me hayas negado 3 veces. 1 Pedro 3, 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. 1 Pedro 3, 20, los cuales en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. 54. Y cuando mueres, y nuestros seres queridos o alguien nos precede, no están muertos. Su espíritu está con Dios, su alma está bajo el altar de Dios, su cuerpo está en la tumba y saben exactamente dónde está. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la escritura se cumple por completo, como dice la Biblia, estas almas bajo el altar clamaban: Señor, ¿hasta cuándo? Quieren volver a la tierra y estar en cuerpos. Él dijo: solo un poco más, hasta que tus consiervos hayan sufrido como tú por el testimonio de Cristo. Entonces, cuando esa escritura se cumple, esos espíritus descienden directamente bajo el altar y se llevan esa alma. Esa alma baja y recoge el cuerpo, y ahí estás, resucitado. Piénsalo. El Espíritu Santo que está aquí en este edificio esta noche, el Espíritu Santo que está aquí en mi corazón, me resucitará en el día postrero. 55. Este Espíritu Santo que está en mí ahora se asegurará de que tenga un cuerpo joven e inmortal, y que nunca me vaya, y el Espíritu Santo que está en ti se encargará de que las ganas desaparezcan, y lo que sea. Y la vejez, si eres tan viejo, con barba caída y andas así, no hace ninguna diferencia. Ese mismo Espíritu Santo te devolverá ese día como un hombre y una mujer jóvenes. Así es. El Espíritu que está en nosotros ahora mismo. Ahora mismo. No uno que vendrá. El que está en nosotros ahora. Es Dios en ti ahora, que Él te levantará, puedes levantarte a ti mismo. ¿Por qué no puedes hacerlo ahora? Porque, mira, hay escrituras que te sostienen. Tienes que esperar hasta el rapto. Mira, tienes que quedarte ahí mismo, no se te permite llegar tan alto. Si así fuera, ¿por qué? Dije que construiríamos un pequeño mundo privado. Tú vivirías en un mundo y yo en otro, y entonces no habría venida del Señor Jesús, ¿y qué sería? Génesis 17, 1. Era Abraham de edad de 99 años, cuando Jehová le apareció, y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí, y sé perfecto. Salmo 139, 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu, y a dónde huiré de tu presencia? Salmo 147, 4. Él cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llama por sus nombres. 56. Pero tienes poder para hacerlo. Incluso la más mínima sombra de Dios podría hacer cualquier cosa, porque, mira, Él es omnipotente. ¿Sabes qué es omnipotente? Él es infinito. Infinito. Infinito y omnipotente. Infinito es simplemente, bueno, simplemente no puedes explicarlo. Infinito es simplemente, como en una cámara, infinito, es solo de ahí en adelante. Y, entonces, omnipotente es todopoderoso. Parado aquí afuera y mirando a través de un cristal, y pude ver 120 millones de años de espacio-luz, cuando ese astrónomo me llevó para que mirara a través de ese gran cristal esa noche. Pude ver 120 millones de años de espacio-luz. 57. Bueno, hablas de Júpiter, Marte y estas estrellas que ves ahora, bueno, vaya, piensa en cuántos 100, la luz viaja aproximadamente, ¿cuánto es? 186.000 millas por segundo.
186.000 millas por segundo, y tomas 120 millones de años por un segundo, 186.000, y lo descompones en 120 millones de años, entonces ¿dónde llegaste? Eso son millas. Ay, vaya, simplemente nos hace sentir como, pero, ahora, y luego más allá de eso hay tantas lunas y estrellas como, y él las sostiene con el poder de su propia palabra. Y eso mismo que las sostiene está en ti como cristiano. Ay, vaya, ahí estás. Así que eso es lo que eres. 58. Mira, la gente intenta pensar, bueno, soy cristiano. Supongo que tengo que andar con rodeos. No, no es necesario. Eres cristiano, hermano. Eso es lo máximo, eres hijo de Dios. Nuestro Padre es Rey. Ciertamente. Amén. Y siendo nuestro Padre Rey, somos sus hijos, somos príncipe y princesa, amén, para un rey. Lo más alto que existe, lo más alto posible. El mismo espíritu de nuestro Dios está en nosotros. Eso es todo. Entonces, ¿qué nos importa lo que pase aquí? Mira, ese es el lugar que importa. Este es solo un tiempo de prueba. Cuando el Padre termine, vámonos. Volvamos a casa. Entonces, ¿qué importa? 59. Así que, en eso, crean en el Señor Jesucristo, si sus hijos no son salvos, hasta que lo sean. Y Jesús dijo, ahora recuerden, en San Juan 5, 24. El que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a juicio. Entonces, si no vienen al juicio, ¿a dónde van? En el rapto, porque ese es el juicio después del rapto. No vendrán al juicio, sino que han pasado de muerte a vida porque han creído en el Señor Jesucristo. ¿No es maravilloso? Así que sus hijos estarán allí con ustedes. Sus seres queridos estarán allí con ustedes, y espero estar allí con ustedes. Amén. Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hechos 16, 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. 60. Bien, ¿tienes otra pregunta, Jimmy? Pregunta. Entendemos que el mundo fue creado por la fe. ¿Podrías explicarme un poco sobre la fe? El mundo fue creado, ahora, en Hebreos descubrimos que, entendemos que el mundo fue creado por cosas que no aparecen. Intentaré ser breve, porque no vi todas esas preguntas. Ahora, hagamos un pequeño viaje. Ya son las 10, y le dije a mamá que estaría listo para irme a las 10. ¿Tienes demasiado sueño para esperar un minuto, o estás demasiado cansado? Hebreos 1, 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos 11, 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. 61. Bueno, mira, antes de que hubiera nada, veamos. Antes de que hubiera luz, antes de que hubiera mundo, antes de que hubiera estrella, antes de que hubiera átomo, antes de que hubiera molécula, existía Dios. ¿Quién es esta persona, Dios? ¿Es aire? ¿Es luz? Es Dios, eso es todo lo que puedes decir. Piensa, una molécula que, en un pequeño átomo hay tantas moléculas. Y luego, más allá de la molécula, incluso antes de que existiera una sola, aún existía Dios. Él era todo, lo llenaba todo. Ahora, en este Dios, vamos a hacerle una pequeña forma, para que puedas ver ahora dentro de esta persona, Dios. Dentro de esta persona había atributos. Y esos atributos eran ser Padre, ser sanador, ser salvador. Eso es lo que había en esta gran persona, ahora, eso fue antes de una molécula o cualquier cosa, cuando no había moléculas, pero aún existía Dios. 62. Ahora bien, allí estaban los atributos de ser Padre, ser Hijo, ser Salvador, ser Sanador, ser todas esas cosas. Ahora bien, esta persona que tiene ahora, esta persona, Dios, ahora, lo que él hizo, digamos que lo primero que él hizo, hasta donde sabemos, fue una molécula tan pequeña como podemos descomponerla. Y después de crear una molécula, creó cientos de miles de millones de ellas en un segundo, simplemente, ¿qué hizo? La habló y la creó. Y ahora, esta sería una buena lección si tuviéramos tiempo para analizarla. Ahora bien, él lo dijo, y cuando lo dijo, las moléculas comenzaron a girar. Luego dijo, háganse los átomos, y hay átomos, leyes, y aún permanecen en esa ley. Su camino sigue viajando. Todo viaja según las leyes de Dios.
63 Como el hombre del que hablaba, el hermano Banksworth, y yo fuimos a ver, ¿sabes? Estaba hablando de eso. ¿Cómo? Le pregunté, ¿era un infiel cómo sale la savia del árbol en agosto y baja a las raíces? ¿Qué la hace? ¿Qué hace que las hojas se pongan marrones? Dijo, porque la savia sale. Le pregunté, ¿por qué baja la savia? Dijo, bueno, simplemente baja. Le pregunté, ¿y si no baja? Dijo, el árbol moriría. Le pregunté, ¿qué inteligencia hace que la savia baje a las raíces? Pon un cubo de agua en un poste y mira si baja a las raíces. Le pregunté, ¿qué inteligencia hace que la savia salga del árbol y baje a las raíces? Algo le dice que baje allí o se congelará y morirá. El árbol morirá. Y aún no teníamos frío ni nada. Pero dices, bueno, es solo la naturaleza. Bueno, ¿qué es la naturaleza? Dime qué es la naturaleza. La naturaleza es una ley de Dios. Esa es una ley de Dios. 64 Ahora bien, la fe es una ley de Dios. Es lo mismo. Todo este poder de Dios del que hablamos es accesible por la fe. Todo es posible. Dile a este monte que se mueva, y no dudes en tu corazón. Cree que lo que has dicho se hará realidad, y lo tendrás. Accesible. Si tienes la ley, ahí está. La ley es la fe, que lo controla todo. Ahora bien, Dios, mediante su ley, creó las moléculas. Esa es la ley de Dios. Luego, Dios creó los átomos. De ahí, Dios creó el sol. De ahí, del sol, creó las estrellas. Son pequeños fragmentos de sol que salen volando. ¿Qué tenía? Allá en el pasado, sus atributos se manifiestan. Mateo 17, 20 Entonces Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 21, 21 Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe, y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeréis, quítate y échate en el mar, será hecho. Marcos 11, 23 Porque de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. 65 Luego vino un mundo, y después del mundo vino la creación, y después de la creación vino una ley para la creación. Después de que hubo un mundo, ¿qué hace este mundo? ¿Cómo puede alguien explicarlo? Gira una pelota como quieras, lánzala al aire, no dará 2 vueltas ni 1000 millones de vueltas por segundo. No dará 2 vueltas en el mismo lugar. Y sin embargo, tenemos registro de 6000 años en los que este mundo nunca ha fallado en girar 24 horas exactamente, parado en la nada. ¿Qué es eso? Esta gran persona antes de que hubiera un mundo, esa gran persona ahí dentro, una ley de Dios que lo hace girar. La misma ley de Dios, simplemente la proclamó a la existencia. Él es un creador, Él crea, y es por eso que el mundo fue hecho por fe, Dios creó el mundo, porque su propia fe, creó el mundo, y así es como, ahora, Génesis 1, 26 Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis 1, 27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Génesis 2, 17 Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hebreos 11, 3 Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. 66 Vean, Él descendió creando al hombre y a todos los animales, hasta que todo llegó al pecado. Pero no podía crear el pecado, porque no puede ser justo, y Padre de justicia, y crear el pecado. Entonces, ¿saben lo que hizo? Creó al hombre a su imagen, sabiendo que caería, pero lo puso sobre la base del libre albedrío. Dijo, no toquen este árbol. Sabía que lo iba a tocar, pero no pudo tocarlo, porque dijo, toquen este árbol y vivirán. Toquen este árbol y morirán. Sabía que el hombre fracasaría, pero no pudo hacerlo fracasar. Tuvo que hacerlo así que eso hace a Dios justo. El hombre mismo cayó. Después de hacerlo tan cercano a sí mismo, lo puso sobre la base del libre albedrío, y por lo tanto, ahí es donde cayó. Por su propio acto de libre albedrío, cayó. Y hoy, cada uno de ustedes, niños, y cada uno de nosotros, adultos, estamos junto a esos mismos 2 árboles.
Podemos aceptar la vida o rechazarla. Así que Dios simplemente la creó y el mundo fue creado. Este mismo piso es la palabra de Dios, esto de aquí es la palabra de Dios, nuestros cuerpos son la palabra de Dios, y todo lo que existe es la palabra de Dios, porque todo se originó en Dios. Muy bien, Señor. Ahora bien, si eso no es correcto, si eso no lo aclara, puede escribirme una nota y llevarla a la iglesia. Génesis 1:1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 67 Muy bien, hermano Jimmy. Pregunta. 1 Corintios 16:22, explique, 1 Corintios 16:22. Muy bien, señor, un minuto. Estos pequeños estudios de las escrituras realmente podrían ayudarnos. Pueden fortalecerlos y hacerlos hombres fuertes y valientes. Dijiste 16, hijo. Oh, Dios mío, no sé si puedo pronunciar esa palabra. Anatema, Maranata. ¿Alguien tiene otra Biblia? Vean que es, descompuesta. Anatema, suena como si eso fuera a ser. ¿Qué es, Fred? Consiga otra, ¿alguien tiene otra Biblia? Vean si está ahí. Anatema. Bueno, ¿qué es un anatema? Ahora me tienes. ¿Sabes, Fred? ¿Alguno de ustedes, sabe qué es anatema? ¿Tienen un diccionario? Podemos encontrarlo en un minuto. Consigan un diccionario. 1 Corintios 16:22 Si alguno no ama al Señor Jesucristo, sea anatema. Maranata. 68 Muy bien. Mientras contesta esa pregunta, quizás pueda responder otra. Muy bien, señor. Pregunta. Explique. Vi a Satanás caer del cielo como un rayo y vi a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿En Lucas? ¿Hay alguna escritura ahí? Bueno, supongo que es eso. Vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Eso no, ahora, voy a resumir un poco esto. Si no lo hace, hágamelo saber y entraré en detalles. Recuerda. Lo veremos cuando, más adelante en las escrituras en nuestro estudio. Ya sabe, Jesús, Mateo 7:22 Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mateo 10:6 Pero id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 10:8 Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Lucas 10:18 Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucas 10:20 Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. 69. Inmediatamente después, Jesús les dio poder a sus discípulos contra los espíritus inmundos, y ellos salieron a expulsar demonios. Los envió de dos en dos, y les dijo, no vayan a los gentiles, sino a las ovejas perdidas de Israel. Y cuando vayan, prediquen, anunciando el reino de los cielos, sanen enfermos, expulsen demonios, etc. Bueno, entonces, y luego regresaron gozosos, felices. Ahora bien, quienes hicieron la pregunta saben que ahí está la cuestión. Regresaron felices y regocijantes, y él dijo, no se alegren de que sus nombres, no se alegren de que los demonios se les sometan, sino de que sus nombres están escritos en el cielo. Dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. El poder de esa iglesia avanzando había trastornado todo el reino de Satanás, y lo vio caer de su lugar, porque Dios había vuelto a dar poder a su iglesia para ir a. Lo vio caer del cielo como un rayo. Fue expulsado del lugar santo, y todo, por el poder de esa iglesia, con ellos teniendo poder. Jesús dijo, te doy poder sobre los espíritus inmundos, y entonces realmente perturbaron el reino de Satanás. ¿Qué podríamos hacer con eso hoy? Alabado sea el Señor. Mateo 10:8 Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. 70 Muy bien, hermano Jimmy, quizás tengas otra. Pregunta. Explique sangre en las riendas de los caballos, las riendas, Armagedón en Apocalipsis. Ahora, en los últimos días, llegamos a un punto en que Tito, en el año 70 después de Cristo, tomó las murallas de Jerusalén y las derribó. Afirman que se derramó tanta sangre justo contra 1 millón o más de judíos que estaban dentro de las murallas, que incluso mataron a mujeres y bebés. Bueno, fue tan terrible que, rechazaron al Espíritu Santo. Vean, Dios, cuando rechazaron a Cristo y lo llamaron Belcebú, él dijo, los perdono por eso.
los perdono, pero, dijo, algún día el Espíritu Santo vendrá a hacer lo mismo, que estaba haciendo. Dijo, una palabra en contra de eso no será perdonada. Mateo 10, 25. Le basta al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al dueño de casa lo llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Mateo 12, 24. Pero los fariseos, al oírlo, dijeron, este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Mateo 12, 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Mateo 12, 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Marcos 3, 22. Y los escribas que habían venido de Jerusalén decían, tiene a Beelzebú, y por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Marcos 3, 28. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que blasfemen. Lucas 11, 15. Pero algunos de ellos decían, por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Lucas 12, 10. A cualquiera que dijere palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Mas al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Hechos 2, 13. Otros, burlándose, decían, estos hombres están llenos de mosto. 71. Bueno, ¿qué hicieron el día de Pentecostés cuando vieron a esa gente gritando, bailando, actuando como si estuvieran borrachos, gritando, vociferando y haciendo ruido? ¿Qué dijeron? Dijeron, están llenos de vino, son borrachos, y cosas así. Hechos 2. Y se burlaron de ellos y los llamaron de todo. ¿Qué pasó? Los encerraron fuera del reino de Dios. Y luego, cuando llegó el asedio de Jerusalén, ahora, veremos eso en Apocalipsis 7. Volveremos a ello, quien quiera que haya hecho la pregunta. Volveremos a ello enseguida. Y luego, cuando Tito tomó las murallas, la historia dice que, Josefo, el historiador de la época de nuestro Señor Jesús, y fue un gran historiador, dijo que, incluso la sangre fluyó, simplemente brotó de las puertas de esa manera, mataron a tantos de ellos allí a la vez al entrar. 72. Ahora, la Biblia predice que en los últimos días él atrapará al catolicismo, al romanismo y a todas esas cosas, y a ellos, al comunismo, y a todos ellos juntos en los valles de Megiddo, hasta que habrá tal matanza entre ellos que la sangre correrá hasta el freno, la brida del caballo. Mira, eso está en Apocalipsis. Eso será, pero gracias a Dios Padre, no creo que estemos aquí. Por su gracia no lo estaremos. Estaremos en la gloria entonces, eso será justo después de que los dos profetas hayan profetizado en la batalla de Armagedón. Ahí es cuando estas naciones gentiles se vuelven tan malvadas, simplemente siguen. Y la confederación de iglesias, y todo esto, se une. Y Dios llevará a la iglesia elegida, a casa de cada uno, y todas las vírgenes dormidas serán despertadas. Ahora, ese freno saldrá de las vírgenes dormidas, y de todos aquellos de aquel tiempo, el comunismo, cuando se reunieran allí. Y Dios dijo que les suplicaría, como lo hizo en tiempos pasados, ¿sabes? Allí en ese valle. Y ahí es donde se montará hasta las bridas de los caballos. ¿Alguna vez escuchaste esa palabra? Oh, todavía están. Adelante, está bien. Zacarías 12, 11. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad Rimón en el valle de Megiddo. 73. Pregunta. ¿Qué son los tres espíritus inmundos? Revelaciones, que salen de la boca del falso profeta y del dragón, etc. Ahora vamos a estudiar eso. Ahora, vean, los tres espíritus inmundos, los tres ismos. Permítanme escribirlo ahora, así verán dónde empezó, Estaba el comunismo, el fascismo, el nazismo. Eran espíritus. El comunismo es un espíritu. Te afecta. Es un espíritu. Y será algo así, solo que no lo es. Pero serán tres espíritus exactamente así, de los cuales fueron una especie de precursores. Pero, claro, ya saben dónde, está en el catolicismo, pero quiero aclarar algunas cosas antes de decirlo, para asegurarme de que sé que, 74 pero son tres espíritus, como el comunismo y el fascismo, y lo mencionamos hace años. Recuerden, les dije que ocurriría algo que terminaría en comunismo. Y así es como se hace. Así será en ese momento. Saldrán los tres espíritus inmundos. De verdad, creo ahora mismo, haz un pequeño resumen, si no les importa. Y si añado algo más al explicarlo, bueno, dirán, no lo explicaste del todo esa noche. Creo que sería así.
creo que es un espíritu. La Virgen Durmiente, Confederación de Iglesias, el judaísmo, sobre el rechazo de Cristo, los judíos que lo rechazaron, y el catolicismo. Porque ven de dónde salió. Salió del falso profeta. De la boca del falso profeta, que era el papado. Sal de la bestia, ¿de dónde salió? Pueden ver el contexto. Y esos son los tres espíritus inmundos que llevan al mundo entero al Armagedón. Así que, lo relacionamos con los tres ayes. ¿Recuerdan que el otro día lo mencioné? Dije. 7 últimas plagas, 7 sellos, 3 ayes y 3 espíritus inmundos, y eso se refleja en eso. Apocalipsis 16, 16 y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. 75 Bien, ¿tienes otra? Pregunta. ¿Qué significado tiene el río Éufrates en la Biblia, espiritualmente hablando? Sí, el río Éufrates. Siempre ha sido un gran río, porque ocupa un lugar destacado en la Biblia. Primero, encontramos que atravesaba el Edén. La Biblia dice que atravesaba el Edén. Luego descubrimos que el río Éufrates también era el río que bajaba directamente por Babilonia. El mismo río, el río Éufrates atraviesa Babilonia. Ahora, descubrimos que el ángel derramó su copa sobre el río Éufrates y lo secó para que el rey del norte pudiera descender. Y creo que eso ocurrirá en el tiempo del fin, cuando entren en Armagedón. Tienen que atravesar Egipto para entrar, y atravesar esos países. Tendrán que cruzar el Éufrates para entrar. Génesis 2, 14. El tercer río se llama Hiddekel. Este es el que corre hacia el este de Asiria. El cuarto río es el Éufrates. Génesis 15, 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. 76. Mira, el río Éufrates corre hoy. Lo sabemos, y el Amazonas, Sudamérica, y el Nilo en Egipto, y el Éufrates, y él, ¿cuál es ese otro? Hay dos ríos allí que desembocan en la cabecera del Edén. Y el río Éufrates es cuando este gran, abrió paso para que descendiera, abriendo paso para que descendiera el rey del norte, los reyes. Eso ocurrirá durante el tiempo de la batalla de Armagedón en los últimos días, ese río Éufrates. Son todos. Esos eran todos. Daniel 3, 6. Y cualquiera que no se postre y adore, en esa misma hora será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. 77. Ahora, solo en mi mente, sobre qué es esta persona si rechaza a Cristo. Es solo que, podrían buscarlo ustedes mismos en el diccionario, porque no es algo, no lo diría ahora mismo, pero búsquenlo y verán lo que significa. En otras palabras, hay 2 o 3 lugares en las escrituras a los que puedo referirme con cosas así. Como, en otras palabras, como dijo el rey Nabucodonosor, a cualquier hombre que no se inclinara ante este fulano, bajo el Dios de Daniel, y todo eso, que le quitaran su casa, quemaran a sus hijos, que su casa fuera convertida en un muladar. Y nos damos cuenta de lo que significan esas palabras. Simplemente se mencionan y se dicen así. Pero si solo revisan el diccionario, les dirá exactamente qué es eso. 78. Bueno, estas cositas son muy instructivas y no les di tanta importancia como, debería haberme parado y puesto, porque, verán, mañana todos ustedes trabajan. Y yo me voy, si Dios quiere, a Miami, y son las 10:15 y no quiero entretenerlos mucho. Y creo que mis pequeños están dormidos, y supongo que los suyos también. Y así estamos. Los pequeños se duermen enseguida. Pero quiero decir que son preguntas muy bonitas, todas, muy buenas. Y me gustaría que si tengo otra noche de preguntas, o algo así, en el tabernáculo, todos ustedes, si lo menciono esa mañana, me las pasarán para tener un poco de tiempo para estudiarlas. 79. Como saben, es algo improvisado. Entonces empiezas a hablar. Soy de los que se tardan demasiado en cualquier cosa. Y se fijan en mi técnica de predicación. Por eso los tengo ahí todo el día, casi, simplemente predico demasiado. Pero se fijaron en Billy Graham. Ahora, Billy Graham es un predicador profesional, y es un gran hombre. Y Billy Graham, él coloca su texto justo ahí. Se retira aquí y sigue machacando ese texto constantemente todo el tiempo. Nunca baja la voz, simplemente sigue machacando ese texto. Vean, así es como el Espíritu Santo lo hace predicar. Esa es su técnica de hacerlo. Así es como lo hace. Charles Fuller, muchos de ustedes lo han escuchado, es un anciano maravilloso. Y entonces, Charlie Fuller es como un expositor bíblico.
Le gusta enseñar, y su forma de hacer las cosas, ya sabes, y todo, simplemente lo basa en Cristo, un gran maestro. Fíjate en lo que hace. No predica. Simplemente enseña. 80 Bueno, ahora, si se fijan, mi método es sencillo. Coloco un texto aquí. Sea cual sea mi texto, busco el contexto, lo traigo aquí y lo alineo con el texto. Luego vuelvo aquí y busco algo más, lo traigo aquí y lo coloco aquí. Y luego vuelvo aquí y busco algo más, hasta que lo tengo todo bien anotado. Y luego lo conecto al texto, todo de una vez. La razón por la que solía tener estos sermones antiguos que intentaba predicar, claro, ya saben que no soy predicador, ¿cómo crees esto? Habla con la roca, ven a ver a una mujer, y cosas así, ¿saben? Solo 3 palabras. Lo construiría todo en torno a la mujer junto al pozo, y lo que era, y luego llegaría al final, y entonces, mira, ven a ver a un hombre, ven a ver a un hombre. Luego, habla con la roca, tomaría a Israel y lo sacaría. Y mira, obtengo mi contexto y lo coloco aquí en consonancia con mi texto. Todavía no lo he encontrado. 81 Se fijaron hace un rato, al explicar eso hace un rato. Lo mismo en ese Romanos, dice. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esa es la cuestión. Ser salvo. Revisé todo eso y lo saqué, y volví y busqué a Job y a todos los demás, lo puse aquí en la fila y lo llevé. Eso es lo que es fe, Job usó la fe, los romanos usaron la fe, se nos ordena usar la fe, y todo, simplemente, y creo que de esa manera, al hacerlo a mi manera, si logro que la gente se interese lo suficiente como para escuchar lo que intentas construir, entonces reserva tu texto principal para el último punto y luego introdúcelo. Luego di, el resto se abre, porque, extendiste la mano hasta aquí, tomaste una línea suelta y tiraste de esta, y. El problema es que dejo demasiadas líneas sueltas que no entiendo. Hechos 16, 31 Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. 82 Bueno, ha sido realmente agradable que todos hayan venido aquí, se hayan sentado a conversar con nosotros, y todo eso, y lo agradezco. Y quiero decirlo de todo corazón, con todo mi ser, que nunca me había dado cuenta de lo mucho que están pagando. Si no fuera por verlos, por amarlos y por lo que hago, diría que no volvería a predicar en ese tabernáculo. Verlos tener que conducir 2800 o 1800 kilómetros para asistir a un servicio. Ahora bien, aprecio esa gran lealtad, pero aún así pienso en lo que están haciendo. Y confío en Dios que a cada uno de ustedes, allá al otro lado del río, a ustedes y a sus hijos, a sus pequeños y a todos, los veré allá. Espero estar allí, confío en que estaré allí. Los veré a todos, que ninguno de sus hijos se pierda, ninguno de ustedes se pierda. Que todos estemos allí en ese día, e incluso nuestra hermanita, la pequeña mujer de color que lava los platos en la otra habitación. Recuerdo que un día hablé con esa mujer, creo. ¿Es la misma mujer? Y a su esposo, creo que lo conocí allí una vez. No, es el chico que trabaja para ustedes. Parece un buen viejecito. Solo espero que nos encontremos allí, donde no habrá decepciones, ni trasnochar, porque no habrá noche. 83 hermano, hermana, si tan solo pudiera explicarles de alguna manera qué fue esa mañana cuando estaba acostado junto a mi esposa, y él me levantó de la cama, me llevó arriba y me dejó mirar más allá de la cortina. Si tan solo pudiera tener el poder ahora de explicarles cómo se veía eso y qué era. Los vi a todos allí, y todos eran jóvenes, y no pude reconocerlos. Mira, todos se acercaban a mí y me abrazaban. Y eran seres humanos. No eran una especie de plumas, como dicen que un ángel, no creo que un ángel tenga plumas, aunque simplemente lo digan. Pero un ángel es un mensajero que, la palabra significa mensajero, así que no creo que tengan plumas ni nada por el estilo. Pero es que todos estaban allí, y todos eran felices, y no podían ser otra cosa que felices. Y si no hubiera más que eso, nos pagaría todo el correr y cosas que hacemos, y todo eso, 84 Pero quiero decirles que también creo que la Biblia dice que en los últimos días habrá hambre en la tierra. Y esa hambre no será de pan ni de agua, sino de escuchar la verdadera palabra de Dios. Y la gente correrá del este, del oeste, del norte y del sur, buscando escuchar la palabra de Dios. Y estamos viviendo en esa época. Sin menospreciar a nadie. Sin menospreciar a nuestras iglesias. No, señor, pero sí, creo que en los púlpitos de muchas de estas iglesias tenemos hombres excelentes, hombres de bien, verdaderos hombres de Dios. Pero temen que si dicen algo contrario a lo que dice esa organización, los expulsen, los dejen solos. Y creo que lo que necesita es valentía.
Y creo que Dios quiere tomar a alguien y darle ejemplo, para demostrar que Él cuidará de ellos, independientemente de su organización. Así que eso es lo que espero que Él haga conmigo. Ayudarme, dejarme. Amós 8:11. He aquí que vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Amós 8:12. Y andarán errantes de mar a mar. Desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. 85. Y si yo, escuchen, cristianos, si alguna vez, los encargo ante Dios y los ángeles elegidos, si alguna vez ven que estoy haciendo algo mal, ¿no podrían venir a decírmelo, por favor? Porque los amo demasiado como para extrañarlos allá, y sé que se van. Así que vengan a decirme si me ven hacer algo mal en cualquier momento, si hago algo que no esté bien, si les pone un obstáculo en el camino. Ahora bien, muchas veces llego por aquí y me río, me irrito y digo cosas. ¿Qué intento hacer? Intento desahogar algo de ese sentimiento de tensión que hay en mí, no es que quiera hacer eso, ni siquiera quiero reírme. Y ven aquí y reúnete con el hermano Welch para que pueda escucharlo contar algo más sobre, el pequeño niño de color allí afuera, atrapó un pez, y el guardia lo atrapó, podría decir que estaba atrapando carnada para tortugas. Y algo, ya sabes, en ese orden. 86. Y cuando ese pequeño predicador me dijo, hoy les contaba a las niñas sobre el pequeño caniche llamado Fifi, Y. ¿Para qué hago eso? Para reírme, para hacerme reír, para deprimirme. Cuando uno asciende por encima de este reino mortal a esos reinos, se mantiene en un estado de tensión. Ya saben a qué me refiero. Entonces piensen, aquí está, piensen con este ministerio, ¿recuerdan por qué tendré que responder? No solo por Tifton, Georgia, ni por Indiana, ni por Estados Unidos, sino que tengo que responder ante el mundo, por un ministerio mundial. Tengo que responder ante los paganos. Mejor dicho, tengo que responder ante Dios por los paganos. Y cuando me quedo en casa, pensando, bueno, creo, como el otro día allá arriba, me pongo muy nervioso. Y dije, voy a tener otra reunión. Y sigo teniendo otra reunión, y de repente, estoy muy nervioso. Tengo que ir de caza, tengo que ir de pesca, tengo que salir con alguien, tengo que hacer algo, porque soy solo un hombre. Solo un ser humano, y eso es lo que, ¿entiendes? 87. Pero si alguna vez crees que me salgo de control, ven a decírmelo. Lo callaré, muchacho, como una almeja, pase lo que pase, porque quiero que lo entiendas. No tengo secretos. Todo lo que sé, tú también lo sabes. Todo lo que el Señor me ha mostrado y me permite decir, lo he dicho. Y no me guardo nada, y mi vida es abierta. Sabes quién soy y de qué estoy hecho, y solo intento vivir cada día igual, en la medida de lo posible. Claro, muchas veces me ves de mal humor, y me siento mal, cansado, agotado, o algo así. Claro, eso es parte del ministerio. Tú también lo sabes. Si miras atrás, verás que los hombres así lo hicieron. Todos lo tenemos. Pero la cuestión es que queremos entendernos. Entiendo que tú también tienes tus altibajos. No soy el único que los tiene. Tú los tienes. Y cuando tengas los tuyos, intentaré entenderte. Cuando yo tenga los míos, tú intenta entender. Y cuando esté en el extranjero, o en una reunión, y los demonios se amontonen por todas partes y me desafíen, y todo lo demás, bueno, todos recuerden, solo oren por mí. ¿Lo harán? ¿Podemos hablarle un momento? Padre Celestial, ha sido glorioso estar aquí y hablar con este grupo de hijos lavados en la sangre. Esta noche me doy cuenta de que estoy parado como San Pablo estuvo hace muchos años, en las pequeñas reuniones en las casas donde asistían. Y Pablo fue a casa de Aquila y Priscila, y cómo debieron haber tenido que reunir a la gente. Fue a Roma, alquiló una casa y recibió a los que entraban. Y aquí esta noche, a la gente que viene al tabernáculo, y a la gente que conduce todos estos kilómetros, a quienes he estado tratando de decirles cuánto lo aprecio, Señor, no tengo palabras para expresarles cuánto los aprecio. Pero, Padre, te ruego que les hagas saber en sus corazones lo que quiero decir. Querido Dios, por favor, te ruego que respondas mi oración por ellos. Sálvalos, a todos, Señor. Que ninguno de ellos se pierda, ni ninguna de sus familias se pierda. Ojalá todos estén allí. Hechos 18:26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Y cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron consigo y le expusieron más exactamente el camino de Dios. 89. Oró por sus pequeños.
Pienso en este niñito acostado aquí en el regazo de su papá, y en su mamá sentada observándolo, y pienso en los días venideros. Si hay un mañana, ¿cómo sé que ese mismo niñito no llevará el evangelio? Dios, te pido que bendigas al muchachito, a todos los demás, a las niñas y a los niños, y que estés con todos ellos. Y que estés con el hermano y la hermana Evans, que han abierto su casa de oración. Quédate con nosotros ahora y perdónanos nuestros pecados. Y, Dios, si alguna vez se enferman y tienen que llamar, Dios, permíteme vivir una vida que crea que me escucharás. Y que luego me escuches cuando oro por ellos, Señor. Concédelo. Y escucha cuando oren por mí, porque necesito sus oraciones, Padre. Y cada vez que oren por mí, ¿no me escucharás, Señor? Cuando ore por ellos, escúchame, Señor. Y juntos te serviremos toda la vida. Y en ese gran día esperamos llegar a tu casa algún día, y cuando llamemos a la puerta, ¿no nos dejarás entrar, Padre? Hasta entonces, cuídanos, bendícenos y manténnos siempre fieles. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 90. Muchas gracias, amigos, y lamento haberlos retenido aquí hasta casi las 10:30. Este muchachito que está aquí durmiendo como un pequeño soldado, ¿cuántos años tiene? 2 y medio. 3. ¿Cómo estás? Solo que no sé si te estreché la mano al entrar o no. Bueno, me alegro de volver a verte, hermano Willie. Hermano, supongo que saldrás por la mañana, de regreso, te llevarás mi caimán de vuelta. Nos vemos en casa, hermano Ward. Que el Señor te bendiga. Tú, hermano Scott, me alegro de volver a verte, hermano. Creo haberte visto antes en alguna parte, ¿no? Pensé que sí. Tu cara me resulta familiar. Hermano Wayne, que el Señor te bendiga, y sigo pensando que debería llenar tu tanque de gasolina por haber bajado 80 millas para traernos. Dios te bendiga, hijo. Dios te bendiga, hermana, y todos mis. Tú lo sabes, ¿verdad? Que Dios la bendiga, hermana Evans. Qué buen desayuno y cena, y qué buena hospitalidad. Recuerda que Jesús dijo, en cuanto lo hayan hecho al más pequeño. Nunca dijo, en cuanto lo hayan hecho al más grande. Sería otra persona, pero en cuanto lo hayan hecho al más pequeño, esa sería yo, así que me lo hicieron a mí. Me alegra volver a verla, hermana. Que Dios la acompañe. Ay, ¿cómo pudo decir que no era su madre, si se parecen tanto? Me alegra verla, hermana. Creo que es la esposa de este joven. Y usted es el hermano Scott. ¿Son hermanas? Bueno, yo habría pensado que lo eran. Desde luego. Me alegra volver a verla. Ánimo, hermano. Y digamos, quizá esta sea una nueva. No me había fijado en esta chica. Esa es mi sobrina, la hija de mi hermana. Bueno, me alegro de conocerte, hermana, que Dios te bendiga. Un placer verte, hermana, y Él te servirá para algo. Que Dios te bendiga, hermano. Hermano Evans, que Dios te acompañe, muchacho. Mateo 25:40. Y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mateo 25:45. Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. 92. Ahora, cariño, si vas a buscar a nuestros jovencitos, será mejor que nos vayamos. Dios te bendiga, hermano mío. Te digo, antes de irnos, pongámonos de pie y cantemos esa cancioncita, cantemos una estrofa conmigo así. ¿Está bien? Que Dios esté contigo hasta que nos volvamos a encontrar. Que sus consejos te guíen, te sustenten, que sus ovejas te rodeen con seguridad. Que Dios esté contigo hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta que nos encontremos. Hasta que nos encontremos. Hasta que nos encontremos a los pies de Jesús. Hasta que nos encontremos. Hasta que nos encontremos. Que Dios esté contigo hasta que nos volvamos a encontrar. Así es como solíamos hacerlo en las pequeñas reuniones de oración. Tomémonos de la mano así, cantamos este pequeño himno, formamos un pequeño círculo juntos. Así es como nos comunicamos de esa manera. Cantemos, ¿conoces esta cancioncita? Bendito sea el lazo que une nuestros corazones en amor cristiano. La comunión de mentes afines es semejante a la de arriba. Ante el trono de nuestro Padre, derramamos nuestras oraciones mutuas. Nuestro temor, nuestras esperanzas, nuestros objetivos son uno solo, nuestro consuelo y nuestras preocupaciones. Cuando nos separamos, nos causa dolor interior. Pero seguiremos unidos en el corazón, y esperamos reencontrarnos.
93 ahora, con la cabeza inclinada, repitamos la oración modelo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Que Dios los bendiga a cada uno hasta que nos volvamos a ver. Hermano Welch, ¿quiere decir que grabó todo eso allí? Sí, señor, bueno, me gustaría que todos vinieran a Florida con nosotros. Si Dios quiere, les diré lo que estoy haciendo. Estoy intentando llevar a los niños de paseo. No pudieron terminar sus vacaciones. Su abuela tuvo un infarto y tuvimos que regresar. Así que los llevo de paseo para que, en cierto modo, terminen sus vacaciones, porque pueden empezar la escuela de nuevo de inmediato. Los llevaré a algún lugar mañana, tal vez a San Petersburgo o algún otro lugar. Mateo 6, 9. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo 6, 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. 94. Tengo que volver, quizás, antes del domingo. Alguien dice. Creo que tienen algunas acciones por ahí, ya sabes, en el museo, de lo que hablabas. ¿Sí? Bueno, me gustaría ir a verlas. No he estado en el museo. Eso es, ¿qué era? El Museo Ripley. ¿Y eso está en San Petersburgo? O sea, en San Agustín. Sí, voy por aquí. Esto es, Jacksonville es a donde voy primero, ¿no? Sí, porque doy la vuelta. Vuelvo por aquí a Jacksonville. Y luego voy a La Crosse, dices, y por allá. Waycross. 95. Alguien pregunta. ¿Preguntaste si estabas al revés? ¿Hacia dónde mira el tabernáculo? El tabernáculo mira al este y al oeste. ¿Entras por el este? Cuando entras por el frente, sabes por dónde sube la calle 8 hacia aquí, entonces vas directo al este. Entonces, si te sientas, cuando predico hacia el oeste. Y lo hago para que el altar esté al este, porque Jesús viene del este, y eso permite que el altar, siempre nos inclinamos hacia el este. Normalmente, no sé, es lo que siempre hacía. Veo en la Biblia, que normalmente allá, Daniel dijo que fue y abrió las ventanas, y todo eso, y oró hacia el este, y entonces, y noté que el antiguo templo mosaico, creo, miraba hacia el este, el altar también. Así que, por supuesto, Dios te escuchará donde quiera que estés, sin importar lo que pase. He visto el momento en que, cuando estoy en oración y todo, simplemente no cambio, simplemente reacciono. 96 ahora, si no estoy mirando, o algo así, y simplemente bajo y me lanzo, simplemente, hay un lugar que conozco que nunca podré arreglar, y sin embargo sé dónde está, y es allá en casa de la abuela Cox. Puedo ir allí y simplemente no puedo arreglarlo. Algo, me parece, va a pasar allí algún día. Voy justo aquí, por esta puerta, y de hecho, esto es lo más al sur posible, girando a mi derecha. Pero no es así, no es al revés, y simplemente, y si me meto en el bosque, ahora, si me pierdo o algo así, entonces, si me doy la vuelta, ahora, si me emociono, bueno, no puedo hacerlo, pero si me quedo quieto unos minutos y digo, Padre Celestial, ayúdame, y, hermano, puedo dirigirte eso con la misma facilidad. Así es. 97. Una vez vine aquí con el hermano Wood y la hermana Wood. Salía de Chattanooga, y el hermano Wood conducía, supongo que era la 41, regresando. Estaba tan cansado. Estaba tan cansado que me acosté en la parte de atrás después del servicio. Me acosté allí y me dormí, en la parte trasera del coche. Me desperté y me levanté. Dije, niebla, casi no se veía la mano delante, y dije, oye, hermano Wood, vas por mal camino. Él dijo, ven. Acababa de salir de esa reunión, y dijo, oh, no, dijo, voy por la 41. Le dije, pero vas hacia el sur. Le dije, ¿cómo puedes saberlo con una niebla como esta? Ni siquiera se ve la carretera. Le dije, ahora mismo sé que vas hacia el sur. Él dijo, no, no, mira, hay la 41. Le dije, pero va por mal camino. Bueno, seguimos un trecho, y él insistía en que tenía razón. Dijo, voy por la 41, voy a Memphis. Y yo le dije, mira. Y entramos en la gasolinera. Le pregunté, ¿cuánto falta para Memphis? Él dijo,
Tienes que dar la vuelta, muchacho, estás en Georgia. Sí, señor, por si no te has dado cuenta. Recuerdo una vez que me perdí en las montañas, y pensé que era demasiado buen leñador para perderme, pero me perdí de verdad. Mi esposa estaba conmigo, y Billy Paul era un bebé. Los dejé y fui a cazar un oso. Estaba cazando un oso, y me encontré con un ciervo grande por allá, y le disparé. Pensé, bueno, mejor vuelvo. Y sé que bajé, estaba en las Adirondacks. Subí la montaña, así, y algo cruzó el camino. Era un puma, y simplemente echó las orejas hacia atrás. Y justo antes de que pudiera levantar mi arma lo suficientemente rápido para disparar, se escapó. Y Meda nunca había estado en el bosque en su vida, y griega. Bueno, fue en mi luna de miel. Y me di una buena paliza allí. Al mismo tiempo que me casé, pude, ya sabes, llevarla de luna de miel e ir de caza al mismo tiempo. Así que pensé, bueno, ¿cómo lo hice? Subí por aquí, giré, pasé por una colina, una cornisa, y bajé por una pequeña cavidad. Sabía que estaba hacia el gigante, en algún lugar, hacia el lado canadiense, pero no sabía exactamente dónde estaba. Y se armó un revuelo. 99 y todo a la vez, en medio de esas tormentas de nieve. Y, la niebla era tan baja que ni siquiera se veía la mano. Y entonces, en esa zona, mejor sentarse si no sabes dónde estás, porque te mueres ahí mismo. Y buscar un sitio y refugiarte. Comer algo y esperar un día o dos a que pase la tormenta, y luego salir a ver dónde estás. Así que no pude refugiarme. Meda estaba en el bosque, nunca había estado en el bosque, en un pequeño cobertizo. Ni siquiera tenía puerta. Solo, ya sabes, un pequeño cobertizo como ese. Así que allí estaba yo, y madre mía. Empecé así, y pensé, bueno, me he desviado por aquí. Volví justo donde le había disparado al ciervo. Salí corriendo de nuevo. Dije, tengo que encontrar la manera de salir de aquí. Mi esposa y mi bebé morirán en el bosque. 100 empezaba a hacer frío, y la niebla se abría paso, que iba a convertirse en nieve en un rato. Y volví a empezar, y volví al ciervo. Lo hice 3 veces. Bueno, lo supe entonces, no demasiado, dije, bueno, estoy en algún lugar. Los indios lo llaman la caminata de la muerte. Estás en un terreno llano y caminas dando vueltas en círculo. Con una brújula no harías eso, pero caminas en círculo. Los indios lo llaman la caminata de la muerte, porque entonces te pones frenético. Ahí es cuando pierden la cabeza, empiezan a correr, a gritar y todo. Finalmente se precipitan por un precipicio o algo así y mueren, o se suicidan. 101 y entonces, recuerdo que dije, bueno, voy derecho. Me puse como delirante, y pensé, me senté. Vaya, viejo tonto, sabes que no estás perdido. No puedes perderte. Y seguí repitiéndolo, simplemente no estaba ahí. Si algo no está ahí, no puedes engañarlo, ¿sabes? ¿Cómo? Así que dije, bueno, no estoy perdido. Sé exactamente dónde estoy. Claro. Vengo por aquí. Exactamente. Seguía hablándome así, ¿sabes? Y sudando a mares. Si hubiera estado solo, me habría ido a algún sitio, habría parado en un sitio pequeño y habría esperado a que pasara la tormenta, quizá un día o dos. No habría pasado nada. Me habría comprado un trozo de ciervo y la habría dejado ir, pero no podía hacer eso con mi esposa en el bosque. Nunca en el bosque, morirían esa noche. No sabrían cómo cuidarse en el bosque. 102 entonces, pensé, estaba caminando, y oí algo que decía, soy el Señor, mi pronto auxilio en los momentos difíciles. Seguí caminando. Pensé, me estoy volviendo loco. Creo que estoy oyendo cosas. Esto fue cuando nos casamos, hace 20 años. Seguí caminando, así. Decía, soy el Señor, mi pronto auxilio en los momentos difíciles. Lo dijo 3 o 4 veces. Después de un rato, me detuve y pensé, o estoy fuera de mí, o Dios Todopoderoso tiene misericordia de mí. Me arrodillé y bajé el arma. Dije, Dios, confieso que estoy perdido. Estoy perdido. Nunca podré salir de aquí. Creía que era demasiado buen leñador para perderme, pero, dije, estoy completamente perdido. No hay, me emocioné, ¿sabe? Así que no hay manera de que encuentre la salida. Y no merezco vivir, Señor, pero mi esposa y mi bebé sí. Así que ayúdame a llegar a ellos para que no mueran en el bosque. Dije, no merezco vivir, pero ellos sí. Y dije, si me ayudas, te estaré muy agradecido. Me levanté. Dije,
Ahora voy a enderezar mi rostro, y sé que voy directo a donde dejé a Meda y a los demás. Pero iba directo a Canadá, en el camino de la muerte, directo a Canadá. 103 y empecé así. De repente sentí que algo se movía, una mano. Pensé, ¿quién es? Miré hacia arriba justo a tiempo para mirar atrás, y la niebla se disipó justo cuando vi la cima de la montaña del huracán, y estaban acampando justo debajo. Bueno, entonces me quedé allí parado y lloré como un bebé, alabando a Dios por ayudarme. Luego tuve que salir por ese camino, y oscureció, y ciervos y otras cosas saltaron frente a mí. Después de oscurecer, conozco al guardabosques. Y. Y la cabaña de este guardabosques estaba justo ahí, junto a ese cobertizo, pero estaba cerrada. Y eso está a 40 kilómetros de la casa más cercana, de ahí para abajo. Y luego aquí arriba en la montaña, aquí junto a la cabaña del guardabosques, luego subiendo a la torre, arriba en el gran pico, bueno, sabía que estaba en algún lugar de la cima. Bueno, esas montañas tienen muchísimos kilómetros a la redonda, ¿sabes? 30, 40, 50 millas. Así que pensé, si tan solo pudiera conectar con ese cable que baja por ahí. Él y yo lo instalamos, para que lo llamaran, ¿sabes? Lo clavamos en los árboles y baja a su estación. Luego lo retransmiten desde la torre a la estación. 104 luego venía en unos días a cazar osos conmigo. Y anocheció. Entonces no pude ver, ¿sabes? Y oscureció en unos 30 o 40 minutos. Eran solo las 2 o 3 de la tarde. Pero levantaba la mano así, y caminaba, sujetando el arma con esta mano y caminando, porque sabía que el alambre estaba a esta altura donde lo habíamos clavado a los árboles. Pensaba que si podía darle a ese alambre, le daría a una rama, así. Pensaba, no, eso es una rama, y lo volvía a intentar. Luego, cuando me cambiaba, me dolía el brazo de tanto sostenerlo. Me cambiaba, ponía el arma aquí y retrocedía un par de pasos para asegurarme de no sobrepasarme, ¿sabes? Así. 105 y, hermano, hacía tiempo que lo hacía, completamente oscuro, ¿sabes? Llevaba caminando una hora en esa oscuridad cuando mi mano tocó ese cable. Lo sentí. Caramba. Bajé la cabeza y empecé a llorar, ¿sabes? Y pensé, Señor, al final de esta fila me espera mi esposa y todo lo demás. Pensé, es cierto. Me quedé allí, cabizbajo, dándole gracias. Pensé, sí, Señor, tengo mi mano en la tuya. Es una corriente, una cuerda, y justo al final de esta cuerda que sostengo ahora en mi corazón se encuentra todo lo que amo. Todos mis seres queridos, mi Señor, mi Salvador, todo lo que amo se encuentra al final de esta cuerda. Así que no solté mi mano de esa cuerda. Seguí esa cuerda montaña abajo. Había un pequeño sendero medio roto allí donde subimos, ¿sabes? Pero no me fiaba de él. Simplemente me mantuve firme. Cuando chocaba con un árbol, lo rodeaba, lo agarraba de nuevo, seguía hasta el siguiente árbol, lo agarraba, y seguía bajando, unos 5 kilómetros montaña abajo. Llegué allí y Meda estaba casi histérica, ¿sabes? Estaba en un aprieto. Pero eso es todo. No hay nada, no hay sensación de estar perdido. ¿Qué hay de estar perdido? ¿Estar perdido en el bosque? ¿Pero qué hay de estar perdido de Dios? 106 Bueno, Meda, vamos, cariño. El hermano Welch tiene que ir a trabajar, y Banks y los demás probablemente querrán madrugar, y todos estos otros hermanos quieren ir a trabajar. Bañen a los niños. Gracias, gracias. Si lo disfrutaste la mitad de lo que yo disfruté hablando contigo, fue maravilloso. Hermano Welch, gracias también por ese rato agradable de esta tarde, que pasamos allá afuera llevándome a esos pantanos de caimanes. Hermana, a todos ustedes, les agradezco mucho esa rica cena. ¡Ay, Dios mío! ¿También tienes una niña ahí? Tiene un pelo precioso, me doy cuenta. Tenía un pelo como dorado amarillento. Es realmente bonito. Quiero felicitarte también por tu pelo, hermana. Creo que solías llevar el pelo corto, ¿no? Un poco hasta los hombros, como cortado a lobo, o algo así, ¿o no? Sí, bueno, ahora se ve muy bien. 107 Me fijaba en todas estas mujeres con el pelo largo y todo, parece que, podrían ser tan bonitas de una forma como de otra, ya sabes, con el pelo corto o no. Pero se ve tan, ya sabes a qué me refiero. Quizás sea solo yo. Ahí está esa niña. Es un poco tímida, ¿verdad? 108, ¿entendiste? Dijo. Tuvimos que esperar a que Betty viniera. Dijo. Eso no significa que tengas que ir allá y empezar a predicar de nuevo.
¿No tiene esa niña un pelo bonito también, cariño? Es una bomboncita, con su colita colgando, rubia rojiza. Alguien le pregunta algo al hermano Branham. No, voy a salir a ver si ese viejo, arrancar ese viejo Cadillac, si puedo, hermano Welch. Discúlpeme un momento, a ver si puedo. A veces tose un poco y ladra, ¿sabe?